es su entrevista política, lo cual agradecemos el honor de su atención y de su participación también en nuestro portal de i.com, un portal que ha ido avanzando y en estos momentos pues tenemos ya un buen nivel que usted nos ha posicionado. Por eso le agradecemos que esté con nosotros y que el día de hoy, siguiendo con la entrevista política, contamos con el honor, la presencia de una mujer que ha venido escalando posiciones políticas dentro de un partido, pero identificada también con la sociedad, identificada con los jóvenes, identificada con toda la población. Ella es Indira Vizcaíno, quien llegó a la alcaldía de Cuauhtémoc, del municipio de Cuauhtémoc, con un posicionamiento muy claro. ¿Cuál es? El buscar hacer realidad la propuesta. Y una de sus principales propuestas que causó mucho relajo, vamos a llamarlo así, es que prometió que cuando triunfara en la elección y al estar sentadita en la silla de la alcaldía, iba a tomar la primera medida. ¿Cuál? Reducir al 50% no solo su salario, sino de todos los funcionarios. Y de esta manera obtener recursos para ampliar los programas de obra, los programas de beneficio social. El día de hoy es la candidata a la Diputación Federal por el primer distrito, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, pero también con una gran identificación en los municipios que conforman este primer distrito, en el cual hace un trabajo casa por casa, en el cual está dialogando con los ciudadanos. Por eso, Indira, tenerte el día de hoy de nueva cuenta aquí en tu portal de i.com, pues la verdad que nos da mucho gusto para platicar contigo qué se está haciendo en la campaña, cómo la estás llevando a cabo y cuál es el sentir de la población. Así que bienvenida, Indira, este es tu portal de i.com. Pues muchas gracias, primero Miguel Ángel, por darnos la oportunidad de estar con ustedes, a toda la gente que nos sigue a través de la página de internet. Me da mucho gusto tener la posibilidad de estar aquí. Efectivamente, ahora como candidata a diputada federal por el primer distrito, para mí es una experiencia importante, es una experiencia novedosa también, aunque ya he vivido otras campañas, pero es una experiencia novedosa porque además va a ser una elección novedosa, una elección de voto informado, una elección de voto diferenciado, una elección en donde realmente la mayoría de la sociedad ya está buscando los perfiles por encima de los colores y sobre todo porque es lo que hemos venido trabajando nosotros desde Cuauhtémoc. Creo que hemos dado muestra de que soy una mujer que se dedica al servicio público dentro del ambiente político, pero que nos hemos caracterizado por ser abiertos, incluyentes, por sobre todo siempre privilegiar el diálogo ante cualquier otra situación, por supuesto críticos cuando creemos que las cosas no se están haciendo bien, pero sobre todo lo más importante, propositivos, cuando creemos que se pueden hacer mejor y sabemos cómo se pueden hacer mejor. Creo que eso es un poco lo que es Indira Vizcaíno. Esta campaña ha sido una campaña que apenas lleva una semana, fue una campaña de mucho contacto social, directo con la población del primer distrito. Creo que esa es la única manera en la que realmente podremos representar las voces de los colimenses en el Congreso Federal. Recordar un poco que yo ya tuve la oportunidad de ser diputada federal. Para mí eso es importante porque creo que es garantía de que voy a llegar a trabajar desde el primer día, de que no voy a llegar a aprender, que no voy a llegar a jugar a ser diputada, sino que voy a llegar directamente a las acciones que esto implica, porque además llegamos con los temas de presupuesto prácticamente encima, que se aprueban un par de meses después de la toma de protesta de los diputados. Decir que no va a ser una campaña basada en promesas, primero porque la sociedad está cansada solo de promesas, se nos ha dañado mucho porque se nos promete mucho y nunca se nos cumple como colimenses. Va a ser una campaña en la que yo aspiro a que la sociedad observe lo que hemos hecho, a que vea lo que cada uno de los candidatos es y ha sido dentro de su vida pública, dentro de su vida política, y que de ahí comparen. Yo no voy a hablar de Indira y todos sus logros en Cuauhtémoc. Yo prefiero que la gente se tome la molestia de preguntar a la gente de Cuauhtémoc cómo se ha transformado mi municipio y cuáles cosas hemos hecho, y que a partir de ahí hagan un comparativo con otros funcionarios que también están ahora compitiendo.
y porque además quiero no ser una política nada más, quiero ser una verdadera servidora pública. Por eso lo de la reducción de los sueldos, porque yo decía y lo sostengo, tenemos que lograr retroceder al punto en el que quienes busquen los espacios públicos y políticos los busquen por esa verdadera vocación de servir y no persiguiendo el beneficio personal o económico que pueden tener de eso. Y en tanto no vayamos nuevamente a regresar a esta austeridad republicana, a esa justa medianía de la que hablaba Benito Juárez, pues entonces será complicado que volvamos a tener representantes populares que en serio se preocupen solamente por servir al público. En general, la población a veces, creo que los diputados es la figura peor calificada, siempre son los que tienen la peor imagen. Muchas veces creemos que les pagamos en balde y que no hacen gran cosa. Decirles que son quienes tienen una de las mayores responsabilidades, que son el promover que se aprueben, que se deroguen o que se modifiquen leyes que son las que rigen toda la vida cotidiana de la ciudadanía, en este caso colimense. Pero además también son los únicos que tienen la facultad de aprobar el presupuesto que va a llegar a cada uno de los municipios, que va a llegar a cada uno de los estados y que va a ejercerse desde cada área de la administración federal. Por eso, hablar de que las propuestas, pues serán propuestas sí plurales, enfocadas a cada sector, que no sé si lo vayamos a tocar más adelante para no extenderme en este punto, pero sí insistir en algo importantísimo. Colima es un estado que es rico en muchas cosas. De norte a sur, de este a oeste, tenemos el mejor clima, que podríamos producir cualquier cosa, tenemos todas las características para que cualquier empresa pudiera instalarse en Colima y generar empleos, que bastante falta nos hacen. Tenemos una riqueza cultural, climática, natural, histórica, que nos permitiría ser una potencia en materia de turismo, y el turismo es la segunda razón por la que más dinero ingresa a nuestro país a nivel nacional. Primero el petróleo y segundo el turismo. ¿Por qué no aprovechar en Colima estos aspectos para que se generen empleos y se generen oportunidades? Pero eso lo conocemos todos los colimenses y sabemos que está ahí y que no se explota al 100% como podría. Entonces yo lo que insisto es, en Colima todos nos conocemos. Es un estado tan pequeñito que sabemos de qué familia somos, quién es el abuelo de quién, si son de los vizcaínos de Cuauhtémoc, o si son de los vizcaínos de Tecomán, o si son de los Aguirre de no sé dónde. Todos nos conocemos. Y entonces, así, yo insisto que somos una gran familia. Y como familia, todos nos tenemos que ayudar. Eso es a lo que yo aspiro. A que así como logramos esta sinergia de unidad en un municipio como Cuauhtémoc, vayamos logrando esa unidad en todo nuestro distrito y en todo nuestro estado, para que a quienes nos beneficie la voluntad popular este 7 de junio, tengamos ante todo la responsabilidad, la convicción y el valor de trabajar con todos más allá de los colores, más allá de los partidos. Mientras mantengamos y privilegiemos por encima esa urgencia de que Colima salga adelante, me parece que estaremos dando buenos resultados. Y Dira, hablas de una campaña que va a tener o tiene muchos elementos diferentes a las tradicionales, aquellas campañas de acarreos, aquellas campañas de torta y despensa. Creo que ahora hay un elemento muy importante que acabas de señalar, la información. El PRD, hemos visto que en Colima ha tenido ciclos de altura y un ciclo hacia abajo. Se inició hace 2 años, casi 3, con 2 diputados del PRD, y ahora se entra a una elección sin diputados locales del PRD. Se triunfó en el municipio de Cuauhtémoc, pero la fortaleza del PRD va a apoyar a Indira Vizcaíno, o Indira Vizcaíno va a apoyar al PRD para que sus candidatos de alguna otra manera tengan esa representatividad por la cual están luchando. Indira Vizcaíno va a trabajar de la mano con el PRD, como va a trabajar de la mano con los colimenses. Creo que en todos los partidos hay buenos y malos. No podemos darnos baños de pureza en el PRD, como tampoco pueden dárselos en ningún otro partido. Y por eso insistí hace un momento en que es un tema ya de personajes,
de propuestas o de proyectos ligados a una persona en específico, más allá de los colores del partido. Por supuesto que el PRD, como siempre y como cualquier otro instituto político, tiene sus altibajos. Sin embargo, muchos supieron, a mí me invitaron a ser candidata por otros partidos y no lo acepté, primero porque a mí nunca me ha gustado ser ingrata, y segundo porque en el PRD a mí no se me han cerrado las puertas, pero además, lo más importante, en el PRD a mí no me limitan a opinar. A mí no me dicen qué tengo que decir y qué no tengo que decir, porque entonces si digo lo que no esperaban, me castigan o me limitan o me quitan o no me dejan trabajar. Y eso es lo que a mí me gusta del PRD, esa tranquilidad, esa seguridad de que ahí puedo ser yo, sin que me digan qué hacer o qué no hacer. Pero, por supuesto que esta campaña no es solo de los PRDistas, es una campaña de la sociedad colimense. Y el PRD tendrá que ser un partido que se ponga a la altura de la sociedad colimense para ponerse al servicio de lo que ellos quieran. No para decirles vengan y voten por el PRD, sino para ir y preguntar qué quieren que hagamos para que los representemos desde el PRD. Y no porque queremos que se hagan PRDistas, queremos que sean ciudadanos críticos y ciudadanos que observen y que se informen. Eso es lo que buscamos en realidad. ¿Cómo estás buscando la participación ciudadana en este sentido para que voten por Indira Vizcaíno, por los candidatos dentro del PRD, pero supongamos que ya llegó el triunfo, como espero que así sea? ¿Cómo garantizas que verdaderamente el ciudadano va a ser escuchado? Porque el ciudadano, desafortunadamente, y lo hemos visto y la historia lo registra, va, deposita su voto y el ciudadano se olvida a los legisladores, a las autoridades. ¿Cómo Indira va a garantizar que sea escuchada permanentemente la propuesta ciudadana? Porque ya lo he hecho. Y por eso insistía en que me gustaría que preguntaran y no que solo me creyeran que lo voy a hacer. Es decir, el pequeño ejemplo de Cuauhtémoc fue, ganamos la elección y el día siguiente nosotros iniciamos un recorrido por todas las comunidades del municipio, festejando, sí, agradeciendo a la gente su voto, su confianza, su ánimo, pero al mismo tiempo, y lo más importante, retomando por comunidad y por colonia cuáles eran las cosas más urgentes y prioritarias de cada lugar. Y esa basecita que nosotros hicimos fue con la que desarrollamos nuestro plan municipal de desarrollo. No fue detrás de un escritorio, fue a raíz de lo que cada comunidad y cada colonia, a través de sus familias, nos dijeron que se ocupaba. Y con esas listas fue que fuimos desarrollando la obra pública de Cuauhtémoc, por ejemplo, y la agenda política de Cuauhtémoc. Yo creo que si ya lo hicimos, no podría caber duda de que digamos que lo vamos a volver a hacer y cumplamos nuevamente. Porque, insisto, solamente así, escuchando a quienes de verdad tienen las necesidades directas, es como podemos lograr estas grandes transformaciones. Hace unos días me reuní con un grupo de personas con diferentes tipos de discapacidad. Y entonces hablábamos sobre la necesidad de que se implementaran incentivos a las empresas que contrataran a personas con algún tipo de discapacidad, así como se han generado incentivos para quienes contratan mujeres o jóvenes. Y entonces uno de ellos me dice, perfecto, y sí, queremos y lo necesitamos, etcétera, pero ojalá y también se pudiera proponer que aquellas personas que tenemos algún tipo de discapacidad y nos empleemos por nuestra propia cuenta, también accedamos a ciertos incentivos fiscales. Yo me dice, pero por supuesto. Pero él, que vive esa realidad, sabe que lo necesita. Y probablemente desde fuera no lo habíamos visto. Decíamos, sí que se les generan empleos, pero los que se los generan propios, pues por eso es importante escucharlos. Eso es solamente un ejemplo. Ahora, yo insisto en que la sociedad debe también empoderarse, no nada más el perder esa desconfianza de ir a votar, sino también el exigir, porque en la medida que los ciudadanos nos exigen a quienes estamos de este lado, en esa medida nosotros nos veremos más obligados a responder de acuerdo a sus expectativas. Y a veces nos encontramos con que tenemos malos funcionarios, pero no hay la voluntad ciudadana de unirse para ir a exigirle determinadas cosas. También eso hay que hacerlo. También eso tienen que hacerlo porque al final nosotros, cuando estamos del otro lado, somos empleados de la sociedad. Somos trabajadores de la sociedad. La sociedad, los ciudadanos, los colimenses, cada una de las familias son nuestros jefes.
y con esa convicción deberían de exigirnos lo que quieren que hagamos. Experiencia, escuchar a la población, darle respuesta a sus demandas, creo que lo has sintetizado muy bien. Hay algunos elementos, Indira, que han permeado ya dentro de la sociedad y lo estamos viendo desafortunadamente cada día con mayor presencia dentro del ámbito de gobierno. Y es la corrupción, la inseguridad. Y bueno, lejos de estar tratando de cerrar los caminos para la misma, pues se están abriendo. Acabamos de ver cómo un exfuncionario, al utilizar un helicóptero de la administración, pues tuvo que salir de la administración. Hemos visto cómo la corrupción, los organismos internacionales ubican a México como un país corrupto. Es lastimoso decirlo, pero bueno, allí está la información. Hemos también visto cómo el deterioro que está teniendo la economía nacional, producto también en ocasiones de esta gran corrupción. Indira, al llegar a ser diputada federal, y que es donde emana realmente la legislación, la Comisión Anticorrupción, los consejos, la Secretaría de la Función Pública, hay muchos instrumentos, pero poco o poca efectividad. ¿Cómo consideras que en Colima la corrupción se ha ampliado o será un tema de tu campaña para que la gente recupere la confianza, como tú lo acabas de decir, en los legisladores, en los políticos, y que lejos de decirle, te voy a dar empleo, mira, te voy a dar seguridad y transparencia para que veas que lo que está ingresando de alguna manera, de acuerdo a la disposición legal, tú tienes el derecho a conocerlo? ¿Cuál es la percepción de Indira? Desafortunadamente a veces hemos caído mucho en este tema de hágase justicia para los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Así nos pasaba en Cuauhtémoc, que es un municipio en el que cada 15 días teníamos a la auditoría, cuando había municipios en los que los visitaban si acaso una vez al año. Pero por supuesto que es un tema al que tenemos que llegar, en el que volvamos o regresemos esa esperanza a la sociedad. Por eso esta campaña a diputada federal. Por eso Indira Vizcaíno participando en esta elección, porque yo creo que va a ser el primer paso de esa recuperación de la esperanza colimense. Es apenas un primer paso de muchas otras cosas que tendremos que hacer a corto, mediano y largo plazo por el beneficio de Colima. Hace rato que te decía, bueno, lo de las propuestas lo dejamos un poquito para más adelante. Ese es uno de los temas centrales de las propuestas de Indira Vizcaíno. En primer término, digamos que hay muchas cosas que se van ligando para lograr llegar a este punto de la eliminación de la corrupción. Por una parte, muchos lo aducimos a la parte cultural o educativa, pues por supuesto que ahí hay un elemento importante que es lograr que esta reforma laboral en materia de educación no quede solamente ahí, sino que se viva una verdadera reforma educativa que nos permita replantear el esquema educativo bajo el cual están siendo formados los niños y jóvenes de México. Niños que tienen que ser más críticos, niños que tienen que ser más objetivos, niños que tienen que ser participativos, pero sobre todo niños a los que se les eduque en un contexto en el que se sientan en plena libertad de opinar, de expresarse, de participar, de desarrollar, con lo que se sientan más identificados. Y por supuesto todo el sistema educativo como tal, para que no quede solamente en la reforma laboral en materia de educación que se llevó a cabo. Pero eso ligado a la transparencia. Incluso fue el único tema de las propuestas que yo manejé en el discurso del arranque de campaña, en donde decía, a ver, mi distrito solamente, son 6 municipios. A Ixtlahuacán, y si hay gente de Ixtlahuacán que nos ve, no me va a dejar mentir, le hacen falta vías de comunicación, carreteras, caminos adecuados, le hacen falta escuelas, le hacen falta empleos. A Comala es un municipio bellísimo, pero le hace falta promoción turística, le hace falta mayor inversión en infraestructura para que se generen empleos. En Coquimatlán le han echado todos los kilos para salir adelante,
pero es un municipio en el que le hace falta inversión en cultura, inversión en deporte, en espacios que permitan la recreación y el esparcimiento sano, y también en mayores espacios educativos para que los jóvenes no tengan que salir de Coquimatlán a estudiar en otros lugares y con todo el gasto que ello implica. En Cuauhtémoc es un municipio en el que hemos logrado mucha infraestructura, que nos enfocamos en la infraestructura hidráulica, en la infraestructura vial, en la infraestructura cultural y deportiva, pero que por supuesto sigue teniendo necesidades, pero más allá de eso, tienen en un abandono total al sector campesino, que es la principal fuente de ingresos de los cuauhtemenses, y que es una política en la que no incide el municipio, en la que incide el Estado y la Federación. En la zona metropolitana, conurbada, Villa de Álvarez, Colima y los alrededores de ambos municipios, son municipios a los que les hace falta una mejor conectividad, mejores vialidades, mejores servicios públicos que son los básicos y que no se tienen en cuanto a drenajes, en cuanto a alumbrado, en cuanto a un transporte público digno, adecuado, económico para los estudiantes, accesible para quienes quieren seguirse preparando. Entonces de pronto podemos decir, chin, son un montón de necesidades, ¿y cómo vamos a resolver ese problema? Entonces llegamos al punto de la transparencia. Si cada peso público que manejan los municipios y el Estado se manejara bien, alcanzaría para mucho más. La muestra ya se puso en Cuauhtémoc. Pero si ese dinero fuera correctamente fiscalizado, ojalá y tengamos funcionarios que lo administren de la mejor forma, que lo estiren así como estiramos el dinero del hogar, que se bajen los sueldos y que bajen los gastos superfluos para invertir en las verdaderas necesidades de la sociedad. Pero y si no, pues que tengamos los mecanismos de transparencia adecuados para supervisar que el dinero que es de todos los colimenses se utilice bien, pero también que haya medidas de castigo ejemplares para quienes no lo hagan. Porque luego, sí, se detectó corrupción de fulanito de tal, pero no pasa nada. Y entonces aprendemos que no pasa nada, que lo puedo hacer y que finalmente, como no va a haber castigo, pues la próxima vez que esté ahí lo voy a volver a hacer y voy a querer regresar para volverlo a hacer. Y entonces a la sociedad se le va llenando esa desesperanza, ese no importa, todo va a seguir igual, ya no tiene sentido. La transparencia tiene que ser no nada más un tema cultural, tiene, con la problemática que tenemos actualmente de corrupción en nuestro país y por ende en nuestro estado y en nuestros municipios, tiene que ser un tema en el que prestemos especial atención, fiscalicemos de manera precisa cada una de las cuentas y cada peso público que se maneje, pero en el que también haya castigos ejemplares. Y ese va a ser un compromiso de Indira Vizcaíno.